Muy bien, amigos, entremos en materia porque se ha creado un debate por una decisión tomada en torno a jubilaciones para altos mandos de la fuerza pública, que dice que esto traería en las jubilaciones de la Policía Nacional una serie de implicaciones. Era supuestamente para el sistema aeronaval, en principio. Pero la idea era que con esta propuesta que se ha hecho ya, que aquellos que trabajan en el gobierno, o sea, oficiales que trabajan en el gobierno, ellos recibirían como jubilación el mismo salario que tenían en su último cargo. Eso involucra o implica a cargos ministeriales o directivos de instituciones autónomas y semiautónomas. Y aquí el tema es que lo que no comprendo, doctor Ritter, Rubén y Alessandra, es que es bien sabido, muy bien sabido, que un decreto ejecutivo no puede modificar una ley de la República. Entonces, de ser eso así, doctor Ritter, ¿cómo podemos interpretar esto, en su opinión? Mira, en honor a la verdad, yo creo que este asunto estuvo mal planteado, mal explicado, pero si yo entendí bien el texto del decreto y la explicación que dio ayer el ministro Álvaro Alemán, la intención, esto no es lo que dice el decreto, pero la intención es sana, si se quiere, la intención que hay en esto, porque no es crear una nueva jubilación, sino es decirle al uniformado que de pronto llaman al servicio civil dentro de estos estamentos, en el Consejo de Seguridad o en el Ministerio de Seguridad, y le dicen, ahora vas a ser, por ejemplo, secretario general del ministerio, ya no vas a tener, ya no vas a estar uniformado, es que le sigan computando su tiempo dentro de la institución para efecto de sus 25 años, o sea que no pierda eso. Porque supuestamente eso detenía el proceso de jubilación como militar o como policía mientras ocupaba el cargo, y después tendría que irse a 30 años, tengo entendido. Si esa fuera la intención, quedó muy mal explicada. Uh-huh. Y la intención, pero si la intención era esa, así mismo se debió decir. ¿Por qué? Porque ahora lo que queda la impresión es que se va con el último sueldo. Uh-huh. Y la policía no se jubila con el último sueldo. Bueno, se jubila con el último sueldo, pero no con los gastos de representación ni con los viáticos. A ver, pero, un poquito para atrás. Pero la aclaración que hicieron ayer es que es con el último sueldo de la policía, en el caso, no el último sueldo de la persona que ahora puede ser ministro, secretario, director. Exactamente. Y eso es lo que a mí también me generó como pero no lo había entendido así. No era tan fácil explicarlo así. Por supuesto que era muy fácil explicarlo. Es más, en vez de decir que se va con el último sueldo, es de dictar el decreto. Yo tengo una discrepancia que si eso se puede o no hacer mediante un decreto ejecutivo, pero es reglamentar la ley y decir en estos casos específicos se le sigue computando. Ahora, la ley de la policía distingue claramente entre sueldo, de gastos de representación, de viáticos y sobresueldos. O sea, el policía o todos los policías reciben 4 formas. En su remuneración viene un sueldo, viene un sobresueldo por servicio, vienen viáticos para los que tienen y gastos de representación para los que tienen. Lo que dice la ley es que se jubilan con el último sueldo. No incluye los otros 3 renglones. Los otros beneficios no. No incluye los otros renglones. Entonces, salvo que el sobresueldo por años de servicio ya se asimile al sueldo. Pero es que, ahora, hay que retrotraerse también, que esto fue en 1997. Sí, es correcto, años, así es. Hace 30 años, creo que había 2 o 3 comisionados nada más, y no tenían sueldos ni parecidos a los que tienen ahora. Bueno, en aquel tiempo hay que recordar el presidente Pérez Valladares, que le había subido el sueldo a los ministros, luego se los bajó
porque les parecía un escándalo, y en aquel tiempo regía la norma de que ningún funcionario del Estado podía ganar más que los viceministros. Bueno, salvo obviamente los ministros y el presidente y los magistrados, pero el sueldo tope que existía en los ministerios era el de los viceministros. Dicho eso, esto después ocurrió una proliferación de comisionados y subcomisionados en la policía. Han escalado dramáticamente los sueldos de los varios incrementos. Yo no me acuerdo ya cuánto ganaba un comisionado en 1997 cuando se dictó esa disposición, pero ahora los comisionados ganan $7,000, pero es 3.500 y 3.500. O sea, que cuando aplicas a la jubilación, entonces son los 3.500. Hasta ahora, y veamos, doctor, la máxima jubilación permitida por el Seguro Social en otras profesiones es 2.500. Exacto. Y la persona tiene que haber cotizado por más de 15 años $2.500. Okay. Nosotros veamos las cosas que estamos haciendo. Cuando llevamos una jubilación a $7,000, esto... Lo que a mí me preocupa pero es que están diciendo que no. En el caso lo que están diciendo ahora es que no son 7. De la policía, el director de la policía, como director de la policía, gana $7,000 y sencillo. No, el sencillo es grande, casi 8,000 más 3,000 de gastos de representación. Son 11,000. Entonces él sí se jubila con los 7. Serían $7,000 de jubilación. Pero entonces, eso es independiente de este decreto. Eso es independiente de este decreto. Eso ya estaba pasando. Mira, esos $2.500 los viene a ganar un médico después de trabajar en el seguro 40 años. Y de tener cualquier profesional. Un profesor universitario de la categoría de Narciso Garay, de César Quintero. Ahora, mira. Eso es. Vamos a ver, doctor Ritter. Eso nosotros lo tenemos que ver. Vamos a ver lo que se llaman. Porque yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál era el aspecto en el 68 de la policía y una pregunta del Ministerio de Educación? Doctor Ritter, la Constitución no es clara al señalar que tiene que ser un civil el jefe de la policía. No. La Constitución no habla de que no pueda ser un militar. Eso fue más un acuerdo post-invasión. Nunca se elevó a ese rango. No. En la ley de la policía, que después se reformó, incluso no sé si originalmente estuvo, pero ahí hubo una reforma en la ley que le permitió a miembros de la policía volver a ser los jefes de la policía. Al principio creo que sí hubo una disposición legal en ese sentido. Sí. Yo lo que quería saber si está vigente. No a nivel de Constitución. No, en la Constitución nunca está. Pero eso se reformó. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo creo que primero fue inoportuno. Te lo digo porque Martinelli, por ejemplo, cumplió con eso, puso civiles al jefe al frente de la policía, Ricardo Martinelli. Entonces, y Ernesto Pérez Valladares. Y Valladares también. O sea, esa es la pregunta que por eso vengo por ahí. Es que yo creo que el que puso y Martín también. Martín Torrijos. No, el jefe de la policía hubo uno que fue, y yo creo que en ese gobierno fue que se cambió la ley. Puso a Mirones. Mirones no es policía. No, pero tuvo varios jefes. Tuvo a Troya. Es decir, que después lo mandaron a México. Después lo mandaron de embajador a México, ¿no? Exacto. Sí. O sea, Martín Torrijos tuvo militares en la jefatura de policía. Sí, pero ni Valladares ni Mireya tampoco. Pero volviendo a lo nuestro, me parece que el error estuvo hay varias razones. La prensa de hoy, por ejemplo, menciona un problema de carácter ético. No puede ser que el que firma el decreto sea el primer beneficiario de esa ley. Fue un desliz. Sí, o sea, ahora el ministro alemán dice, bueno, él es el que le tocaba firmarlo, pero pues muy inoportuna esto en un momento en que se iba, creo que esto ya se va a dilatar otra vez, a comenzar a discutir la ley, el programa de invalidez, vejez y muerte, y este va a ser un San Benito que va a perseguir toda la discusión. Le van a decir cada vez que no se puede hacer un aumento, pero sí se pudo hacer para los policías. Me pareció muy inoportuna.
puede ser también falta de ética, como ha señalado el diario de la prensa que lo haya firmado, pero sobre todo lo que estuvo fue pésimamente explicado. O sea, no puede soltarse un decreto de esa naturaleza un viernes por la tarde y esperar que eso vaya a pasar inadvertido, porque aquí hay unos sabuesos que están pensando, viendo a ver qué sale en la Gaceta Oficial para eso está bien, además, y ahí creo que está bien. Ahora, ¿eso no será impericia, doctor Ritter, por parte de los consejeros? No sé, a mí me parece más bien que fue como una viveza de tratar de pasarlo así, de la forma más escondida, porque si se pone a ver, dice, se agrega un parágrafo al decreto tal que reglamenta la ley tal, entonces bueno, pues un parágrafo que, pero cuando vio que cuando vio que estuvo mal explicado, es que encima de que se trató de colar de esa manera, cuando lo fueron, en vez de explicarlo bien, creo que enredaron todavía más el asunto. Ahí hubo tu colega Lin Yuen escribió ayer que si a un teniente lo ascienden unos días a ministro de Estado, se jubila con el último sueldo, porque esa es la impresión que da, que es el último. Porque es que lo que se entiende es que el último sueldo dentro de la policía, entonces si a ti te ascienden pero eso hay que ponerlo muy claro, entonces, por ¿no? supuesto que hay que ponerlo muy claro, porque se dice que es el último sueldo que tú ganas, cuando si a ti un teniente, esta es mi interpretación, lo asciendes, lo nombras ministro de Estado, lo nombras jefe de la policía, ese sueldo que él va a ganar, no los 25 años no los va a ganar como dentro del escalafón de la policía, sino que él va a ganar eso por ser el director, o sea, es un cargo administrativo. Pero eso no está explicado tampoco. Y entonces por eso es que surgen estas interrogantes, que si tú lo nombras por un día, ya obtuviste ese salario y por lo tanto ese salario ya te aplica para tu jubilación. Hay que aclararlo, por supuesto, hay que aclararlo muy bien. Necesita mucha reglamentación. Porque esto ha causado mucha escosora, mucha inquietud. Y esto lo que amerita, Guillermo, es una mesa de diálogo permanente sobre el tema de las jubilaciones en Panamá. Sí, vámonos a cambio. Eso estoy de acuerdo. El sector privado. Sí, inclusive aquí hay que incentivar para que la gente cotice más en el seguro, inclusive en el sector privado. Vamos a cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.